Bueno, buenas noches. Quiero hacer un reconocimiento a los alumnos que en la fecha de examen esperan muchas horas para dar el examen parados en un pasillo, porque es la misma sensación que sentí yo desde que comenzó este foro. Mi intervención se puede llamar un paso adelante y dos atrás. La discusión está muy vinculada a si esta ley es progresista o no. Yo creo que esta ley es progresiva y no es progresista. Evidentemente es progresiva porque da un paso adelante, pero no, estratégicamente no determina un cambio fundamental en el escenario social de la comunicación. Si ustedes le preguntaran al pensamiento progresista en general si están de acuerdo con que la educación y la salud sean públicas, es muy probable que respondan mayoritariamente sí, sin relacionarlo directamente con el mercado. Dicen, en esos ítems debe ser pública y social, controlada por el Estado o por las organizaciones sociales. En el caso de la comunicación no tienen el mismo énfasis, sobre todo ahora, sí lo tenían hace muchos años. Por lo tanto, uno podría preguntarse si este anteproyecto de ley estratégicamente orienta a discutir la discusión en ese sentido, discusión que desde que se fundó esta carrera predominó en la mayoría de las cátedras. La ley dice o define a la comunicación como de interés público, de la misma manera que la carrera de comunicación puede definir un curso o el Parlamento una conferencia, de interés público y no de servicio público, lo que condicionaría enormemente toda la estrategia de los artículos de la ley. Ahí ya hay una agachada. Segundo punto. Yo les voy a decir a ustedes que para mí, después de todo lo dicho, y para no abundar, se democratiza mucho más la comunicación si el gobierno acompañaría este anteproyecto de ley con la derogación de la ley de fundaciones del menemismo, con una nueva intervención legislativa en el sistema financiero y con la adjudicación de la personería gremial del CTA. Con esas tres medidas y junto con este anteproyecto de ley se garantizaría más la democratización comunicacional estratégicamente que con esta ley aislada. Y como es una ley aislada, invito a toda la llamada comunidad académica, que hoy no lo somos, afortunadamente hoy no somos una comunidad académica, somos una sociedad académica. Por eso invitaría a todos cuando hablan, dieron el nombre, soy profesor titular, tengo un pensamiento de izquierda, simpatizo con un partido político que ustedes conocen, etc. Hablamos desde un lugar, y acá se habló no solo desde el lugar de la cátedra, se habló desde cargos gubernamentales, asesorías, consultoras, funcionarios de Estado, de la universidad, etc. Sería bueno también explicitarlo, ¿no? Porque somos una sociedad académica hoy y saludo que seamos una sociedad académica. Entonces, en ese sentido, se democratiza mucho más la comunicación acompañando un paquete de medidas que sí señalarían sinceramente la orientación general del planteo. Aquí se ha defendido aislar esta ley de toda una política general gubernamental. Eso es muy probable que sirva a los fines de captar las expectativas de cierta comunidad intelectual, académica, que ha desarrollado una masa crítica muy importante durante estos años. Este anteproyecto de ley no surge solo por el oportunismo del gobierno. A mí no me asusta el oportunismo. El oportunismo sirve hasta para seducir a alguien. Es una causa noble muchas veces la que puede utilizar el oportunismo. A mí lo que me asusta más es que esa masa crítica haya acompañado a ese oportunismo del gobierno sin integrar a todas las demás facetas del gobierno. Esto ha pasado con los derechos humanos. Esto en el gobierno de Alfonsín pasó mucho. Apoyo a la economía, no apoyo esto. Apoyo a la política exterior, no apoyo esto, etc. Y va hacia una nueva frustración. Ustedes pueden imaginarse la aplicación concreta de esta ley sin tocar esos ítems que acabo de describir, es decir, con la personería gremial solo para la CGT, sin tocar las entidades financieras que van a lavar dinero a las fundaciones creadas con esa facilidad que tiene la legislación menemista. Toquen todo eso y empezamos a creer, podríamos decir algunos de nosotros, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la ley no expresa nada más ni nada diferente de las tendencias del capitalismo argentino. La concentración, la burocratización política. Esta ley no refleja ni un criterio de regionalización comunicacional que podría aportar a la presencia de industrias culturales regionales, no solo provinciales, sino que tampoco expande la democratización de las decisiones,
La presencia de la sociedad civil está burocratizada, con fórmulas como la defensoría, etcétera, que no están muy claramente planteadas cómo se va a llegar a eso. ¿Y por qué expresa el capitalismo argentino? Por una razón. Por la puerta van a entrar los medios sin fines de lucro. Muchos medios sin fines de lucro van a entrar, las radios, los medios comunitarios, etc. Por la ventana entran las telefónicas. Ambos se encuentran en el living. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar en el living cuando se encuentren las telefónicas y esos medios? Entonces, si hubiese un criterio, una orientación estratégica, y dice el gobierno, dice, muchos acá han hablado de monopolio. ¿Por qué se insiste en monopolio? Porque la palabra es oligopolio. Se insiste en monopolio y se concentra. Monopolio Clarín, monopolio Clarín. Clarín se defiende tranquilo. Como el diccionario, yo no soy monopolio. Es una posición dominante del mercado. Cuando se divide el mercado, fíjense en la ley, se da un 35% algunas. Atención con eso también. Esas posiciones dominantes en la provincia, etc. Hay un organismo que recibe el 27% del gravamen para funcionar. Vayan a la ley y fíjense todas las atribuciones que tiene ese organismo. A veces tiene que, para gastar el 27%, si el 30% se dedica al mantenimiento del sistema público. Entre el 27 y el 30 hay una diferencia de 3% nada más. Para iniciativas propias hay muy poco porcentaje. Esta ley es lo mismo que la declaración del principio en un preámbulo o el 14 bis de la Constitución. Esta ley que dice que democratiza la comunicación no garantiza, tendría que hacerlo, bueno, planteen un pool de leyes para ver qué se articula, no garantiza el sostenimiento de ese sector sin fines de lucro, ni lo auspicia, ¿no? Más bien lo ofrece descarnadamente al uso del clientelismo político, de la propia iglesia, del lavado de las fundaciones. Si ustedes no ponen al lado de esta ley otras que la sostengan, si no está clara la reglamentación, entonces lo que están haciendo es un saludo a la bandera. Y ahí sí yo me pregunto, ¿dónde me quieren cagar? Rubén, nos cagaron todo el tiempo. Entonces uno tiene que pensar en algún momento que algo que hace un determinado gobierno que te caga sistemáticamente todos los días no se equivoca. Nadie se equivoca todos los días. Nadie se equivoca todos los días. Nadie hace todo mal todo el tiempo. Pero estratégicamente, la orientación general del proceso se va a reflejar o a infiltrar en la ley. El tema de la universidad es clarito. Los organismos de los medios universitarios le han reclamado al grupo que ha motorizado esta ley que la burocracia universitaria no intervenga en el funcionamiento de los medios universitarios. Fíjense ustedes, burocracia universitaria que no intervenga. Está reclamando cierta autarquía. ¿Por qué? Porque la burocracia universitaria, que nosotros creemos que hay que liberar, democratizarla, etc., es un control democrático para el funcionamiento autárquico de determinadas fundaciones que se van a colar para pasantías legítimas, legales, como van a ser las pasantías que producen contenidos en las universidades para vendérselas a medios, y para recibir publicidades o donaciones no tan santas. Digo, la ley tiene cosas muy buenas, los 21 puntos. Ahora, en lo fundamental, ¿me quedan cuánto? Un minuto. No, ¿cómo nada? Te puedo insultar en un minuto. Entonces, no, quiero decir con esto. Me parece importante plantear esto, porque se ha acentuado muchísimo, y es una de las características del progresismo, disociar la aplicación de una ley. Todo gobierno plantea una política estratégica. Por eso es mentira decir que este gobierno no tiene una política de medios, no tiene una política educativa. Sí tiene una política, y hay que analizarla en toda esa articulación. Entonces, cuando dicen democratización, que me lo demuestren. Cuando dicen universidades, que me lo garanticen. Cuando dicen antimonopolio, que me lo demuestren también, que me lo garanticen. Entonces, en ese sentido, si Waringen compra Telecom, ya está garantizado que una Telefónica tiene capital nacional para hacerse cargo de medios. Y eso está perfectamente claro. Entonces, a partir de ahí, que me digan a mí, entonces, como decía alguien luchando, compañeros, esta es la primera marcha y movilización contra Clarín. Dentro de un mes, contra Telecom. Pero dentro de un mes contra Telecom, con esta ley, va a ser complicado. Entonces, me parece, por honestidad intelectual y por sinceridad, yo sé que hubo una masa crítica que tuvo una gran expectativa estos años, y saludo eso, participé de esto, tampoco, nadie pretendió ni iba y todo. No es criminal hablar de esto, no es criminal, pero me parece que si no leemos todo el panorama, personerías gremiales, proscripciones políticas, entidades financieras, ley de fundaciones, etc., el escenario está montado para que nos caguen.